En mi verdad oculta se aproxima el punto de quiebre más devastador de toda la historia, una revelación que sacude la trama desde sus cimientos y obliga a reinterpretar cada decisión, cada silencio y cada herida que ha marcado la vida de Aitana. Durante años, su nombre estuvo rodeado de sospechas, de juicios y de rechazo. Muchos la vieron como una mujer fría, calculadora, incluso peligrosa. Nadie imaginaba que detrás de esa coraza existía una verdad tan dolorosa como perturbadora. Mateo pasa tiempo con su primo Luciano y, en una conversación cargada de tensión, le deja claro que existe un secreto imperdonable que jamás debe salir a la luz. Lo ocurrido hace años con aquella mujer no puede ser descubierto, porque si su hermano se entera, sería capaz de llevarlos directo a la cárcel. El miedo no es al pasado, sino a las consecuencias que están cada vez más cerca. Lo que ninguno de ellos imagina es que Aitana escucha cada palabra. Ella llega con una bandeja en las manos y, al comprender la magnitud de lo que acaba de oír, el impacto es devastador. El mundo se le viene abajo, pierde la fuerza y cae inconsciente al suelo. El secreto más oscuro amenaza con ser descubierto y el silencio vuelve a cobrar víctimas. Mientras tanto, nuevas tragedias golpean a la familia. Luciano recibe la noticia de que Juvent y Gael sufrieron un grave accidente en la carretera. Al mismo tiempo, Zacarías y su madre conocen el estado de salud de su padre. Aunque logra sobrevivir, presenta una fuerte contusión en la cabeza y debe permanecer en observación. El temor crece, porque su edad convierte cada hora en una angustia constante. Aitana, aún atrapada en el miedo, se siente completamente perdida. La presencia del primo de Luciano la consume, pues no deja de acosarla y aprovechar cada oportunidad para intimidarla. Con la hacienda sumida en el caos, decide marcharse y regresar a casa. Necesita refugiarse, recargar fuerzas y sentirse a salvo. Allí, frente a su madre, se derrumba y confiesa que la fortaleza que la sostuvo durante tanto tiempo se está apagando. La venganza ya no le da fuerzas, y duda de tener el coraje suficiente para enfrentar a quienes destruyeron su vida. En paralelo, Íñigo se niega a rendirse con Nuria. Insiste en buscarla, en prometerle que ha cambiado, que aprendió de sus errores y que está dispuesto a ser mejor. Sus palabras la dejan atrapada en una encrucijada dolorosa, porque aunque intenta negarlo, sigue siendo emocionalmente dependiente de él. Buscando claridad, Nuria habla con su hermana y se pregunta si es momento de apostar por un amor sano, el que Juan José le ofrece, o volver a caer en un ciclo que ya la lastimó demasiado. La historia da un giro estremecedor cuando el silencio más aterrador se apodera de la familia Lizagaras. Todo se congela en un instante imposible de olvidar. Aitana es encontrada en el piso, inconsciente, sin poder respirar. Su cuerpo inmóvil rompe cualquier sensación de calma y convierte la casa en un escenario de horror y desesperación. Nadie entiende qué ocurrió. Nadie sabe cuánto tiempo lleva así. El miedo se instala de inmediato, paralizando a todos. Es Luciano quien la descubre. Al verla tendida en el suelo, pálida, sin reacción, el mundo se le viene encima. Se acerca con manos temblorosas, la llama por su nombre una y otra vez, esperando una respuesta que nunca llega. «Aitana, por favor, reacciona», murmura, luchando contra el pánico. Intenta sacudirla con cuidado, pero su cuerpo no responde. Por unos segundos queda paralizado, hasta que el terror lo obliga a reaccionar. Sus gritos alertan a toda la casa y, en cuestión de instantes, la tranquilidad se transforma en caos. Corren, lloran, preguntan, pero nadie tiene respuestas. El aire se vuelve pesado, cargado de angustia y culpa. La llamada a emergencia se hace con la voz rota, explicando entre sollozos que Aitana no respira con normalidad. Cada minuto de espera se vuelve eterno. El tiempo parece burlarse de ellos mientras observan su pecho apenas moverse. La desesperación crece y con ella las dudas que nadie se atreve a decir en voz alta. Algunos piensan que el cuerpo de Aitana finalmente colapsó por el peso de todo lo que ha cargado durante tanto tiempo, las confrontaciones constantes, las amenazas, los secretos del pasado y una presión emocional que la fue consumiendo lentamente. Otros comienzan a preguntarse si hay algo más, si quizá estaba ocultando una verdad que ahora sale a la luz de la forma más cruel. Incluso surge el temor de una enfermedad desconocida, algo silencioso que nunca confesó. La llegada de los paramédicos rompe el silencio sepulcral. Actúan con rapidez, revisan sus signos vitales,
Le colocan oxígeno y confirman que su estado es crítico. La suben a la camilla sin perder un segundo. Las miradas de quienes la rodean están llenas de miedo, remordimiento e incertidumbre. Nadie habla, pero todos comparten el mismo pensamiento. Esto puede cambiarlo todo. Aitana es trasladada de emergencia mientras las preguntas quedan flotando en el aire. ¿Qué le ocurrió realmente? ¿Llegaron a tiempo? ¿Qué verdad se esconde detrás de este colapso? Su estado es delicado y el futuro incierto. Horas después, Aitana es auxiliada por Luciano y llevada de urgencia al hospital. No despierta, no reacciona. Tras permanecer bajo observación, el médico confirma que sufrió un colapso nervioso severo producto de una impresión extrema. La noticia deja a Luciano profundamente alterado. Cuando entra a verla, Aitana ya no puede seguir callando. Con lágrimas y la voz rota, le confiesa la verdad que ha guardado durante años. Su verdadera identidad es Adriana. El día que intentó volver a casa, fue atacada brutalmente. Durante mucho tiempo creyó que Luciano era responsable, pero ahora sabe que el verdadero culpable fue su primo, con la complicidad de su propia familia y el silencio de Eloisa. Me quitaron todo, y nadie me defendió, susurra Aitana, destrozada. La revelación deja a Luciano sin palabras. Comprender que su propia sangre es responsable de un abuso tan cruel lo derrumba por completo. Aitana, mirándolo a los ojos, le pide ayuda para desenmascararlos y hacerlos pagar por cada herida, por cada año de silencio. ¿Será capaz Luciano de enfrentarse a su familia y elegir la justicia por encima de la sangre? El pasado ya no puede esconderse más y la verdad amenaza con destruirlo todo. Todo se remonta a su adolescencia, a una etapa en la que Aitana aún creía en los sueños, en la confianza y en la promesa de un futuro distinto. En ese tiempo, Mateo y Luciano no solo traicionaron su cercanía, sino que cruzaron un límite irreversible. El abuso que cometieron no fue un error pasajero, fue un acto que partió su vida en dos. Para ellos, el tiempo se encargó de disfrazarlo como un recuerdo incómodo. Para Aitana, fue el inicio de una pesadilla interminable que le robó la inocencia, la seguridad y la capacidad de sentirse protegida. Desde aquel momento, Aitana aprendió a sobrevivir en silencio. El miedo la obligó a callar, la vergüenza la hizo esconder su dolor y la culpa, injustamente impuesta, la convenció de que nadie le creería. Mientras ella se hundía en la oscuridad, Mateo y Luciano siguieron adelante con sus vidas, construyendo apariencias, relaciones y futuros como si nada hubiera ocurrido. Esa impunidad fue una herida constante, una tortura silenciosa que marcó cada paso que Aitana dio. El trauma se convirtió en una sombra permanente que condicionó su manera de amar, de confiar y de enfrentar al mundo. Sus decisiones, muchas veces duras y extremas, nacieron de una herida que nunca sanó. Su carácter fuerte no era crueldad, era defensa. Su frialdad no era maldad, era miedo. Aitana no se volvió dura por elección, sino por necesidad. En el presente, el pasado regresa con una fuerza imposible de ignorar. Por primera vez, Mateo y Luciano quedan frente a frente con aquello que intentaron enterrar durante años. El encuentro entre ellos es asfixiante, cargado de silencios incómodos y miradas que evitan cruzarse. La culpa, que durante tanto tiempo negaron, finalmente se vuelve insoportable. Lo que hicimos no se puede borrar, admite uno de ellos, con la voz rota. La destruimos, y ahora todo está cayendo sobre nosotros, responde el otro, consciente de que ya no hay salida. Esa confesión cambia por completo el rumbo de la historia. Mi verdad oculta deja de ser solo un relato de amores rotos y traiciones familiares para convertirse en una denuncia cruda sobre el abuso, el silencio y las consecuencias inevitables. Aitana deja de ser vista como la villana y se revela como lo que siempre fue, una víctima que nunca tuvo justicia. Su rabia, su dolor y su sed de venganza adquieren un sentido devastadoramente claro. Pero esta historia no se queda en la revelación. Aitana, cansada de vivir prisionera de su pasado, decide romper el silencio que la consumió durante años. Enfrentar la verdad le exige revivir el dolor, pero también le devuelve algo que creyó perdido para siempre, su voz. El miedo ya no la controla. La vergüenza ya no la define. Esta vez, es ella quien toma el control de su destino. La verdad sale a la luz y el impacto es demoledor. Las máscaras caen, las apariencias se derrumban y Mateo y Luciano quedan expuestos ante todos.
El peso de la culpa que durante años evitaron finalmente los alcanza. Ya no hay excusas, ni justificaciones, ni silencios que los protejan. La justicia, que parecía imposible, comienza a abrirse paso. Aitana logra lo que durante tanto tiempo le fue negado: justicia. Mateo y Luciano enfrentan las consecuencias de sus actos y pierden la libertad que disfrutaron mientras ella sufría en silencio. No es venganza, es reparación. No es odio, es dignidad. La calma en la hacienda se rompe y la tensión alcanza uno de sus puntos más explosivos cuando Aitana toma una decisión que sacude a todos. Todo comienza con una imprudencia que desencadena una injusticia imperdonable. Jimena, sin medir las consecuencias de sus palabras, enfrenta a Mateo y siembra dudas venenosas sobre Zacarías, cuestionando su lealtad y su presencia en la hacienda. Lo que dice no solo hiere, sino que enciende la desconfianza en el momento más delicado. Mateo, cegado por la influencia de Jimena y sin detenerse a escuchar razones, actúa de forma impulsiva y toma una decisión devastadora: despedir a Zacarías. Un hombre que ha entregado años de su vida a la hacienda, que ha sido fiel, trabajador y casi parte de la familia, es expulsado sin pruebas ni defensa. El golpe no solo destruye a Zacarías, también hiere profundamente a Aitana, quien presencia una injusticia que no está dispuesta a tolerar. Dolida, firme y cansada de los abusos de poder, Aitana reacciona con una determinación que nadie esperaba. Frente a todos, anuncia que se marchará junto a Zacarías. «No me quedo en un lugar donde se pisotea la dignidad», declara con la voz firme. Su decisión cae como una bomba. No es una amenaza vacía, es una postura clara. Su lealtad no está con quienes se dejan manipular, sino con quien ha sido tratado injustamente. La familia entra en pánico. Todos saben que Eloisa depende completamente de Aitana, que sin ella quedaría vulnerable y desprotegida. La tensión se vuelve asfixiante. Surgen reproches, súplicas y silencios cargados de culpa. Le piden que no se vaya, que piense en Eloisa, en todo lo que dejaría atrás. Pero Aitana no retrocede. Su mirada refleja dolor, pero también una convicción inquebrantable. Entonces, en medio del caos emocional, Aitana da un paso al frente y plantea un acuerdo que pone a todos contra la pared. Si Zacarías se queda en la hacienda, ella también se queda. Deja claro que no permitirá que un hombre honesto sea despedido por chismes ni manipulaciones, y que las palabras de Jimena no pueden pesar más que años de trabajo y lealtad. Si él se va, yo me voy. Así de simple, sentencia. La propuesta obliga a todos a enfrentarse a la verdad. Ya no se trata solo del empleo de Zacarías, sino de reconocer su valor, su historia y el daño causado por una acusación irresponsable. El silencio se vuelve insoportable. Mateo comprende que su decisión fue precipitada y que está a punto de perder mucho más de lo que imaginaba. Finalmente, la jugada de Aitana da resultado. El despido de Zacarías se detiene, y con ello queda claro que ella no piensa callar ni retroceder cuando se trata de defender a los suyos. Este capítulo marca un antes y un después en la hacienda. Las lealtades quedan expuestas, las decisiones impulsivas muestran su verdadero costo y Aitana se consolida como una mujer valiente, capaz de enfrentarse a todos cuando la justicia está en juego. La historia entra en una de sus etapas más oscuras y dolorosas, colocando a Aitana en el centro de un nuevo conflicto que la desborda emocionalmente. Una vez más, ella carga con los problemas de la familia Lisegara, atrapada en tensiones que no creó, pero que terminan golpeándola con fuerza. Todo estalla cuando Bruno enfrenta a su hermano Mateo en una discusión feroz. Bruno descubre que Mateo ha estado manipulando a Jimena, distorsionando la verdad y presentándolo como alguien que no es, solo para proteger sus propios intereses. La traición lo consume. Para Bruno, la mentira de un hermano duele más que la de cualquier enemigo. «Conmigo deberías ser real, no un farsante», le reclama, lleno de rabia. El enfrentamiento es intenso, cargado de reproches y verdades incómodas. Bruno exige que Mateo deje de mentir y de usar a Jimena como una pieza más en sus juegos emocionales. Mateo, fiel a su actitud, evade responsabilidades, minimiza el daño y se marcha dejando el ambiente cargado de tensión, sin imaginar que alguien más lo ha escuchado todo. Aitana ha presenciado la discusión en silencio. Lo que acaba de oír la sacude por dentro. Pero el golpe más duro aún está por llegar. Bruno,
Cegado por la frustración y el orgullo herido, la enfrenta sin medir consecuencias. Lo que sigue es una de las escenas más crudas de la historia. Con la voz cargada de amargura, Bruno le reclama haber elegido a Zacarías y a Noael, confesando que se siente desplazado, rechazado y humillado. «Me dejaste atrás, me destruiste», escupe, incapaz de controlar su ira. El dolor que no sabe manejar se transforma en violencia emocional. Bruno cruza límites imperdonables, atacando a Aitana con palabras que hieren como cuchillos. Le dice que es la peor mujer que ha conocido, que no quiere volver a verla y que arruinó su vida con su decisión. Aitana queda paralizada. No responde. No se defiende. Su silencio habla por ella. Cada palabra revive heridas antiguas, reforzando su culpa y su soledad. Es un silencio pesado, lleno de miedo, que deja al descubierto lo vulnerable que está frente a un hombre que convierte el rechazo en agresión. Más tarde, todavía afectada, Aitana busca a Zacarías. Con voz contenida, le cuenta lo ocurrido y le pide que, por el bien de todos, tengan más cuidado. La situación es demasiado delicada, hay demasiados sentimientos desbordados y el comportamiento de Bruno comienza a ser verdaderamente peligroso. No se trata solo de celos, sino de amenazas y maltrato psicológico que la alarman profundamente. Bruno, un hombre incapaz de aceptar el rechazo, que transforma su dolor en violencia. Y una vez más, Aitana queda atrapada entre el miedo, la culpa y la urgente necesidad de protegerse.